Hola, bienvenidos nuevamente a su canal favorito de ciencia de todo el internet, Cienciacionalistas. Como en cada emisión, te invitamos a que si te quieres liberar un poco de la franestenia, te quedes con nosotros. Te prometemos que este será un episodio bastante enriquecedor. Y si nos ves con las caras brillosas es porque está haciendo un buen de calor donde estamos grabando ahorita. Olvidé decir, bienvenidos a Cienciacionalistas en esta tarde calurosa, Carlos. En esta tarde calurosa porque está haciendo un buen de calor. Sí, la verdad es que sí. Pero en este episodio vamos a viajar, esperemos que mentalmente nos pueda dar más frío, porque en este episodio vamos a estar explorando pues una pregunta que podríamos decir pues que es el sello de nuestra especie, o bueno, una de las tantas preguntas que nos marcan como especie, ¿no? Y es, ¿estamos solos en el universo? Pues es, de hecho, gracias a la ciencia, ¿no?, que hoy en día podemos a lo mejor intentar buscar una respuesta a esta pregunta de una manera más seria, de una manera a lo mejor más profesional, porque pues a lo largo de nuestra historia han habido muchos personajes que se han hecho esta pregunta: ¿estamos solos en el universo? ¿Somos los únicos? Si hay, ¿qué otros seres puede haber allá afuera, no? Y pues algunos de estos personajes, por ejemplo, como Arthur C. Clarke, ¿no?, que fue el autor y el escritor de la obra de 2001, Odisea en el espacio, pues él comentaba, alguna vez dijo, bueno, pues es que si hay vida inteligente en el universo o si no hay vida en el universo, pues ambas opciones son totalmente aterradoras, ¿no? El gran científico Carl Sagan también, por ejemplo, dijo que pues si éramos los únicos en el universo, pues sería un verdadero desperdicio de espacio. ¿Tú qué piensas, Daryl? O sea, ¿tú qué opinas? Creo que le estuvimos dando muchas vueltas a lo mejor a este tema porque es un tema que produce una sensación bastante interesante, el ponernos a pensar y reflexionar, ¿no? Si pudiera haber o no vida en otros planetas. Como dices, esta es una pregunta que nos ha quejado desde tiempos inmemorables, Carlos. De hecho, ya desde las épocas de los grandes pensadores griegos, Aristóteles, por ejemplo, ¿no? Él decía que la contemplación era una de las herramientas más importantes que teníamos los seres humanos para llegar al conocimiento. Y creo que esto responde básicamente a la misma pregunta o a la misma respuesta, al mismo porqué. Yo creo que el ser humano, no solamente las grandes mentes como las hemos nombrado hasta ahorita, pues se han hecho esas preguntas, ¿no? Tal vez sea parte de cómo estamos pues codificados, ¿no? Cómo está codificado el ser humano para descubrir nuevas cosas, ¿no? Básicamente la curiosidad creo que es la palabra clave en este tipo de preguntas y en este tipo de cuestionamientos. De hecho, hasta donde sabemos, regresando un poco más al tema, pues el planeta Tierra es el único lugar en el universo que tiene vida, claro, que sabemos que puede formar vida. Es interesante pensar que pues, la vida que se formó en la Tierra desde hace aproximadamente 4.200 millones de años, pues la mayoría, el 90% de esas especies ya están extintas, ¿no? Toda la vida que pudo haber creadose aquí en la Tierra ya están extintas. Eso es alrededor de unas 5.000 millones de especies, ¿no? Ya te imaginarás, pues cuánto. Y hablando solamente de especies, no estamos hablando del número de, digamos, por unidad, es a lo que me quiero referir, ¿no? O sea, son especies, no es la población, ¿no? Porque imagínate, 5.000 millones de especies, ¿cuánta población de seres pudieron haber existido? Y el 90% pues ya está extinta, ¿no? Y tomando en cuenta que la Tierra se formó hace 4.500 millones de años y que la vida en la Tierra se formó hace 4.300 millones de años, pues la verdad es que ha sido es un periodo bastante corto, ¿no? Es un periodo bastante corto, alrededor de 300 millones de años, Carlos, no es nada. Y no estamos considerando también, o sea, no estamos metiendo a lo mejor de inicio en esta reflexión, no estamos metiendo de inicio, pues la edad que tiene el universo, ¿no? Exactamente, que es aproximadamente 13.800 millones de años, Carlos. Es una vastedad de tiempo. Una vastedad inconmensurable de tiempo. Sí. Y como lo mencionabas, pues sí, efectivamente, esta pregunta de si estamos o no estamos solos en el universo surge pues por la curiosidad que es nata, ¿no?, de nosotros los humanos. Si revisamos pues nuestra historia, si revisamos la historia de la humanidad, pues vamos a ver que la curiosidad es parte intrínseca de nosotros y que es precisamente la curiosidad la que hace la curiosidad más bien se manifiesta, ¿no?, a través de lo que es la exploración, ¿no?
la exploración que hemos hecho tanto por motivaciones comerciales, alimenticias, políticas, militares, ¿no? Así es. Pero a medida que nos hemos hecho más conscientes de este universo que nos rodea gracias a la ciencia y a la tecnología, con los avances que nos ha brindado, pues nos hemos permitido embarcarnos a lo mejor en viajes más complejos, como la exploración de nuestros océanos o la exploración del universo. Que por cierto, ahí hay una frase muy interesante, ¿no? Que dice que pues muy probablemente el hombre conoce más del espacio exterior que de sus océanos, ¿no? Perdón, bueno, pues si escucharon el helicóptero, pues ya no vamos a repetir esa parte, entonces lamentamos el inconveniente. Y bueno, cuando hablamos precisamente, ¿no?, de este tema de la vida en otros planetas, aquí en este episodio nos vamos a referir más particularmente a la vida inteligente, porque pues si lo ampliamos a la vida en general, pues vamos a llevarnos muchísimo más tiempo, ¿no? Y creemos que a lo mejor es un poquito más interesante hacer una reflexión sobre si pudiera haber o no pudiera haber vida inteligente en otros planetas. Y para hacer esta aproximación hacia esta reflexión, pues tenemos dos conceptos, ¿no? Que a lo mejor de inicio no podemos ignorar, que serían la ecuación de Drake, ¿no?, y la paradoja de Fermi, ¿no? La primera, pues es una herramienta que busca, o sea, la ecuación de Drake lo que busca básicamente es estimar el número de civilizaciones que puede haber en la vida, en la Vía Láctea actualmente. Consideraba una serie de factores que, pues, a lo mejor para la época o para cuando se hizo no eran pues todo lo que podíamos considerar, porque efectivamente de ese tiempo, de los 50, de los 60 creo que fue, que la diseñó Drake, hasta ahorita pues hemos descubierto muchísimas más cosas y muchísimo más factores que intervienen en el desarrollo de la vida o en el desarrollo de una civilización, ¿no? Claro, de hecho esta ecuación que mencionas, la ecuación de Drake, pues ha sido sujeta a varias reflexiones de varios científicos importantes, ¿no? De hecho, se han propuesto algunas modificaciones a esta, como bien decías. Hay en particular una científica llamada Sara Seger, que realizó una nueva ecuación o que añadió, digamos, algunas otras variables en esta ecuación, ¿no? Y se han teorizado diferentes cambios, ¿no? Diversos cambios. En el estudio original, en la ecuación original, por ejemplo, no se planteaba o no se contaban con planetas que hubieran vivido con menos de 1 millón de años como criterio para la generación de la vida, ¿no? Y estos cambios que se han tomado en cuenta, por ejemplo, son la ubicación del Sol, ¿no?, en el disco galáctico, el efecto producido por Júpiter o el efecto joviano, el efecto lunar, ¿no?, que estabiliza el eje de rotación de la Tierra, las teorías o cómo afecta el efecto, los efectos, digamos, de las placas tectónicas en la Tierra, el efecto del núcleo de la Tierra, ¿no?, que nos protege en muchas ocasiones de las erupciones solares, de las erupciones solar también. Exactamente. ¿No? Sé, hay innumerables variantes, ¿no?, variables que se han añadido, ¿no? El vulcanismo es otra de las variables que no se tenían en cuenta en los 60s y pues actualmente es una de las teorías con las que cuenta esta ecuación. Finalmente ha habido quienes no han intentado, vamos a decirlo así, darle una respuesta a esta ecuación. La realidad es de que los valores que muchas veces les aparecen a los valores a los que muchas veces llegan son valores bastante contrastantes, ¿no? O sea, desde el punto 0,0000001, ¿no?, o desde que hay una civilización en toda la Vía Láctea hasta que puede haber 1 millón de civilizaciones, ¿no? Sí. Por ejemplo. Entonces es muy contrastante. Sin embargo, lo que tenemos que destacar de la ecuación de Drake es que es una ecuación que nos invita a que, más allá de las fluctuaciones o los errores que pueda tener, pues nos invita a reflexionar, ¿no?, a discutir y a debatir de una forma a lo mejor más seria, ¿no? Y que nos deja ver pues lo muy poco que sabemos del universo observable todavía, que hay muchas incógnitas y que requerimos de más información, de más conocimiento. O sea, a lo mejor necesitamos que pase todavía más tiempo, porque pues a lo mejor, como lo mencionamos un poquito más adelante, no tenemos otro punto de comparación que no seamos nosotros, ¿no? Correcto. Sí, de hecho, además de hacernos ese planteamiento de
pues qué tan probable puede ser que exista vida en otros planetas. Yo diría que las posibilidades, hablando ya de posibilidades y no de probabilidades, son gigantescas, Claro. ¿no? Como lo decía al principio, necesitas un tiempo bastante corto para que la vida se haga vida, ¿no? Ujú. A partir de la creación de algún planeta o de alguna luna, ¿no? Se tienen que juntar las condiciones adecuadas y pues en nuestra experiencia pues ha sido bastante fácil. Y a lo mejor podríamos confundir también, ¿no? Podríamos irnos hacia el otro lado y confundir y decir que es muy probable, y pues, tomando en cuenta los números que hay aquí en la Tierra, pues es muy posible, ¿no? O sea, es mucho más común la vida en el universo de lo que a lo mejor pensamos. Y ahí es donde entra precisamente la paradoja de Fermi. Así es. La paradoja de Fermi básicamente nos plantea la pregunta, ok, y entonces, ¿dónde están todos? La paradoja dice, bueno, si hay tantas galaxias con tantos miles de millones de galaxias, con tantos miles de millones de soles y con tantos miles de millones de planetas, entonces, ¿dónde están todos? ¿No? Esta paradoja pues nos invita a que contrastemos y analicemos con mayor detenimiento pues las cosas, ¿no? Y algunas respuestas, porque la paradoja de Fermi, pues al menos de lo que puede ver uno, ¿no? Cuando la investiga, pues es que puede tener prácticamente cualquier respuesta, porque claro, va a depender a lo mejor del grado de hipótesis que puedas generar, ¿no? Como por ejemplo, pues que a lo mejor hay barreras biológicas, ¿no? Que nos impiden tener comunicación con otra especie, que haya civilizaciones ocultas deliberadamente, que esa es hasta da miedo, ¿no? Porque es como el cazador y la presa y el cazador, ¿no? O que otras civilizaciones se encuentren pues en etapas tempranas de desarrollo o que ya se hayan extinguido también. O sea, realmente la paradoja de Fermi simplemente te pone y te dice, a ver, ok, si es tanta la probabilidad, entonces ¿dónde están, no? Y si están, entonces ¿por qué no hemos tenido contacto aún con ellos, ¿no? Están ocultos, están muy desarrollados, a lo mejor están tan desarrollados que ni siquiera les interesa establecer contacto con nosotros, o hay muchas posibilidades y muchas respuestas a esta paradoja, ¿no? Sin embargo, pues la ciencia espacial hoy en día, ¿no? Como dijimos al inicio, pues busca apoyarse de ciencias como la astrobiología, ¿no? También la biología, la química, para detectar señales de vida pues fuera del planeta. Sí, como ya decíamos en el programa anterior de ciencia ficción, otro fenómeno importante en la búsqueda de vida en otros planetas es la interdisciplinaridad científica, ¿no? Que pues, nos proporciona un montón de enfoques diferentes, ¿no? Como dices, estábamos hablando de que se apoyan de la biología, de la química, de la astronomía, de la astrobiología, para precisamente, pues, digamos que crear hipótesis diferentes de cómo podría ser la vida en otros planetas, ¿no? Algunas teorías, como la teoría de la panspermia, la teoría de la química prebiótica, la vida basada en otro solvente diferente al agua, la existencia de formas de vida que no están basadas en el carbono necesariamente, ¿no? Hay teorías también que dicen que existe vida en las nubes gaseosas, ¿no? No necesariamente tienen que ser en tierra firme, ¿no? Vida en planetas errantes, criptoendolitos y un montón de teorías que algunas de ellas se las pondremos en los comentarios, en la descripción del video, pues para que si no se acuerdan de ellas o si no las conocen, pues echen un clavadito y puedan entender un poquito más de lo que habla la astrobiología. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? Uh-huh. O sea, es un tema que pareciera que tiene muchas aristas, pero sobre todo es un tema en el que si no, creo yo que si no eres crítico fácilmente te puedes perder en la pseudociencia o en la especulación total, ¿no? Sí, en teorías de conspiración. Exactamente, sí. O sea, uno tiene que tener como el criterio de decir, o sea, sí está bien que imaginemos, pero no perdernos de que estamos imaginando nada más, ¿no? O que estamos haciendo especulaciones o hipótesis que siguen siendo eso, y que hasta que no encontremos evidencias, pues van a seguir siendo eso. Y estas especulaciones se tienen que estar basadas en la ciencia y no solamente pues en la fantasía, ¿no? Porque pues nosotros podemos imaginarnos a los xenomorfos de la película de Alien, ¿no? O a lo mejor
pero pues en realidad no sabemos cómo podría ser la fisiología, la fisionomía o las características. La genética, sus formas de pensar, su cultura, o sea, no lo sabemos, no, o sea, nada, ¿no? Claro, claro. De hecho, ya lo dijiste, pero creo que hay que subrayarlo. En este episodio es importante diferenciar pues, la vida y la vida inteligente, ¿no? De hecho, la búsqueda de vida en otros planetas no se limita únicamente a la vida inteligente. Hay algunas herramientas que tenemos, algunas disciplinas, como la cosmoquímica, que pues se dedica, o principalmente su protagonismo es para buscar no vida extraterrestre inteligente, sino medios en los que la vida podría abrirse camino en otros lugares, porque insisto, estamos hablando tanto de planetas como de planetoides, como de satélites, incluso en asteroides se basa esta materia para poder pues, buscar vida, ¿no? Otra de las técnicas también que se utilizan, a lo mejor ya pasando un poquito más al tema de la física, es que se busca vida inteligente también a través de la radio, ¿no? La radio es un desarrollo tecnológico, fue de los primeros desarrollos tecnológicos que desarrollamos como especie, y siguiendo el principio de la biología, que pues nada más tenemos la referencia de aquí, pues también con nuestras tecnologías nada más tenemos la referencia de aquí. Entonces, pues la premisa es decir, bueno, si hay una civilización allá afuera, ya sea avanzada o a nuestro nivel, pues van a tener como a la radio como una de sus principales o primeras tecnologías. Actualmente existen, bueno, dos proyectos. Uno es el que se llama el Breakthrough, que es una de las iniciativas más ambiciosas para buscar vida inteligente, que consiste en estar escuchando señales de radio. Esta está financiada por un multimillonario que se llama Yuri Milner. Y la otra, que también es muy famosa, es la del SETI, ¿no? El conjunto de los telescopios salen, creo que en California, que utiliza el SETI para captar o buscar señales de vida inteligente en otros planetas. Y pues hay que tomarlo en cuenta, la verdad es que sí hay que decirlo. Pues reducir la búsqueda de vida en el universo a la vida inteligente, pues reduce muchísimo las probabilidades, ¿no? Tenemos fracasos grandes, ¿no? En la historia de la humanidad de la búsqueda de vida en otros planetas, como por ejemplo las señales WOW, las señales FRBs, que son señales ráfagas, o las señales Peritons, ¿no? También han sido grandes fracasos, que bueno, más que fracasos, pues son como experiencias, ¿no? Enseñanzas, como decíamos en el método científico, pues hasta los resultados que no son óptimos, pues son resultados, y eso es lo que nos va a ayudar, pues para no cometer los mismos errores después. Esa señal WOW duró muchos años, ¿no? Siendo un total misterio. Básicamente lo que ocurrió fue que el 15 de mayo de 1977 llega una señal que recibe un telescopio durante 72 segundos. El tiempo tiene que ver básicamente con el tiempo de rotación de la Tierra. Lo detectó durante 72 segundos porque la antena alcanzó a grabar a detectar ese sonido por la rotación de la Tierra. Lo que le llamó la atención fue que fue 30 veces superior al ruido de fondo del espacio. Y pues de hecho, o sea, llegó la señal ese día, pero la descubrieron días después, porque no es como que la estuvieran grabando en un cassette o algo así, no, o sea, simplemente es una hoja de papel que les va diciendo, a ver, detecté esto, ok. Y pues detecta este científico, este astrónomo, detecta la señal, se sorprende, le pone wow, y por eso se llama señal wow, ¿no? Porque se impresiona en ese momento. Sí. Actualmente ya sabemos que, en 2017 se desmitificó ya esta señal, y fue precisamente gracias a otro científico que dijo, oye, pero es que en ese tiempo, en ese momento estaba pasando cierto asteroide, en cierta órbita, y fíjate que a lo mejor ese asteroide pudo haber producido esa señal. Y hicieron la prueba y pues detectaron que pues hacía la misma señal que detectaron en 1977, y pues a lo mejor a veces duele, ¿no? Porque dices, ay, es que a lo mejor sí pudo haber sido una señal extraterrestre. Desgraciadamente no lo fue. A lo mejor tendremos que esperar más tiempo para que volvamos a tener o que realmente lleguemos a tener una señal extraterrestre como en la película de Contacto, ¿no? Claro. Particularmente, y un dato aquí curioso de la señal WOW, es que ese asteroide pasa aproximadamente cada 7 años. Ajá. Entonces, desde 2017 hasta 2024, en este año, pues puede ser que se vuelva otra vez a producir esa señal WOW, ¿no? Entonces, si usted tiene un equipo de avanzada para escuchar el espacio, haga la prueba. Exacto.
Durante todo el año. Durante todo el año. Y bueno, también otro de los, o sea, otra situación que nos ha llevado, como dices, a la confusión, pues son las ráfagas rápidas de radio, ¿no? Que son estallidos rápidos básicamente provocados por algún fenómeno cosmológico, ¿no? Que produce cierta señal de radio y que a lo mejor lo llegamos a confundir con una señal extraterrestre, ¿no? También los quasars, creo, alguna vez llegó a mencionar también en alguno de los programas de Carl Sagan, se mencionaba eso, ¿no? Que también habían pensado en un inicio que los quasars pudieran ser señales alienígenas, o bueno, pensaban que pudieron haber sido de origen alienígena porque tenían cierta frecuencia, pero después se dieron cuenta que pues era el propio giro de la... Y son estrellas de alta, muy alta energía. Entonces, por más lejos que se encuentren incluso pues, lejos de la Vía Láctea, pues es probable que nuestros satélites o nuestros radares pues logren detectarlo. Exactamente. Otra de las señales que comentábamos ahorita eran las señales peritons. Durante un tiempo en un observatorio de Australia, pues también había unas señales pues bastante raras, ¿no? Que decían, bueno, pues es que son señales de alta frecuencia y con cierto ritmo, ¿no? Son rítmicas. Pues ¿a qué se deberá? Años después se dieron cuenta que pues estas señales eran debidas a señales de microondas producidas literalmente por los microondas que se encontraban dentro de la instalación. Porque pues hicieron alguna una exploración en las instalaciones y decían, bueno, es que solamente estas señales se producen durante cierta hora del día. Pues ¿qué pasará? Pues claro, era a la hora de la comida. Abrían los microondas antes de que el contador llegara a cero, se escapaban ondas de microondas y los detectaba el radar, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es otra de las cosas que pues por lo menos saben en el observatorio de Australia, que es algo que ya no deben de hacer, ¿verdad? Y es triste cuando te pasan esas cosas como investigador, ¿no? Debe ser muy frustrante. Y entrando a lo mejor un poquito más en materia, ¿no? Intentando analizar la vida o la existencia de vida inteligente en otros planetas, pues han habido también científicos que así como plantean, ¿no?, las paradojas o que plantean cuántas civilizaciones pueden haber, pues hay otros que dicen, oye, ¿y si hay? Pues ¿en qué nivel de avance podrían estar, ¿no? Claro, teorizan, todavía van un poco más allá, ¿no? De, ok, si hay o no hay, pon tú que sí hay. Ajá. ¿Cómo serían? ¿No? ¿Y cómo podríamos catalogarlas, ¿no? O sea, si son más avanzadas que nosotros, pues ¿por qué, no? ¿Por qué son más avanzadas que nosotros? Y ahí es donde entra en el escenario el doctor Nikolai Kardashev. Y este doctor nos propone, ¿no?, 3 escalas básicamente, ¿no? O sea, una escala de 3 niveles, siendo el primer nivel, pues una civilización que ha sido capaz de aprovechar toda la energía de su planeta de origen, ¿no? Después tenemos la civilización 2, de tipo 2, que es la civilización estelar, y esta pues tiene la capacidad de aprovechar la energía de su sol, ¿no? O sea, de su estrella cercana o de su estrella natal. Esto implica la construcción de esferas de Dyson o de enjambres de enjambres de satélites, ¿no? De satélites solares, para cosechar prácticamente cada fotón de luz que emite su estrella. De hecho, justamente en este mismo observatorio Pikes en Australia, pues descubrieron también una estrella que mostraba ciertas variaciones, digamos, pues por decirlo menos, poco comunes, ¿no? Bastante irregulares. Al final igual se hicieron los estudios y dieron con la resolución de esta otra incógnita, ¿no? Pensaron, incluso llegaron a teorizar que eran precisamente estas esferas de Dyson que pues llegaban a notar y que llegaban a percibir estos radares, pero pues al final de cuentas se dieron cuenta que, perdón por ser tan redundante, pero se dieron cuenta que pues era una estrella, ¿no? Una estrella que creo que le llamaron Tavis Star o algo por el estilo, ¿no? Entonces, incluso son tan importantes estas teorías o estas, digamos, a lo mejor estas ocurrencias, porque como decimos, pues no están basadas completamente en ciencia, pero son tan importantes y hacen tanto eco y tanto impacto en la comunidad científica que incluso lo habían dado por hecho, ¿no? Dijeron, bueno, y si sí es cierto que el señor Kardashev tiene razón,
probablemente responda a que es una esfera de Dyson. Sí, y para los que no sepan lo que es una esfera de Dyson o un enjambre de satélites alrededor del Sol, o sea, básicamente es una estructura que rodearía el Sol en su totalidad para obtener energía directamente de él. Eso es una esfera de Dyson o eso es un enjambre de satélites alrededor del Sol. Y a lo mejor algunos... imagínense el trabajo, imagínense la ingeniería que se requeriría para construir una estructura alrededor del Sol. Y aparte son estructuras teóricas tan impresionantes, porque dirías, bueno, ok, vamos a cubrir al Sol, ¿no? Pero pues entonces no nos va a llegar la luz solar, entonces ¿cómo vamos a vivir en este planeta? Pues es que en realidad es una red también, ¿no? No es como una coraza, sino que es tan tecnológicamente avanzada que incluso va a permitir el paso de la luz solar. Entonces, esas ideas pues son revolucionarias, son bastante inteligentes, pero bueno, hasta el día de hoy pues no hemos podido constatar que eso puede llegar a ser. Existe una estructura así, exactamente. Después tenemos pues las civilizaciones de tipo 3, que serían las que podrían aprovechar prácticamente toda la energía de la galaxia. O sea, ya es básicamente una escala de evolución o de desarrollo tecnológico exponencial. O sea, cada peldaño sube drásticamente la capacidad de una civilización para obtener energía. O sea, hay una gran diferencia de obtener toda la energía de un planeta, a obtener toda la energía de un sol, a obtener toda la energía de una galaxia. Pues es básicamente un crecimiento exponencial el que tendría que tener una civilización de este tipo. Por último, ya se han propuesto otros niveles, ¿no? Que ya no propuso ¿cómo se dice ahí? Nikolai Kardashev. Ese. Como las civilizaciones de tipo 4, ¿no? Que serían capaces de obtener energía o de aprovechar la energía de varias galaxias. Eso a lo mejor ya estaría un poquito cayendo en la ciencia ficción, porque pues tan solo pensar en viajar a través de la galaxia y después pensar en viajar de una galaxia a otra, o sea, ni siquiera una lejana, o sea, de aquí a Andrómeda, la más próxima, ¿no? Que es la más próxima. Sí, de hecho, pues para eso ya tendrían que haber desarrollado tecnología suficiente como para poder viajar a una fracción de la velocidad de la luz. Y eso pues es algo que incluso aquí en la Tierra es imposible con la tecnología que tenemos, ¿no? Podemos teorizar mucho, claro que sí, es interesante, abre los temas de conversación y abre el debate, pero bueno, se queda únicamente en el imaginario. Y hablando de imaginarios, toma en cuenta o imagínate, Carlos, una civilización que tenga 1,000 millones de años de evolución, nada más. Que no es tanto, tomando en cuenta que el universo, como decíamos, tiene 13.800 millones de años, ¿no? de creación. Pero pues sí es una diferencia pues considerable, ¿no? Comparada con el nacimiento de la civilización humana, ¿no? Que tiene 3.500 millones de años, ¿no? 300 años de tecnología, podríamos decir, y tan solo 40 años intentando buscar pues vida en otros planetas, ¿no? O sea, es nada de tiempo. Sí, no. Es como apenas haber agarrado. Es como si apenas hubiéramos creado el telescopio, ¿no? Hace 5 minutos y lleváramos apenas 10 segundos mirando al cielo. En escalas galácticas, así es precisamente como lo planteas. Como te decía, ni hablar de la vida que podríamos encontrar en el resto del universo, ¿no? A lo mejor, pues sí puede ser una vastedad de vida que hay, pero ni siquiera podríamos imaginarnos cómo puede ser la vida de un ser evolucionado 1,000 millones de años o 2,000 millones de años, ¿no? Disculpar en el oxímoron, pero pues puede ser muy probable, pero es también muy posible que ni siquiera podamos pues diferenciar la vida que existe en otros planetas, porque como lo decía, solamente tenemos un solo referente. Solamente tenemos un solo referente, y que también hay que ponernos a pensar que es algo que a lo mejor nos da también muchas vueltas en la cabeza, ¿no? De, bueno, y si existen, ¿cómo son, no? Y si existen, ¿qué tan avanzados están? ¿Serían peligrosos? ¿No son peligrosos? ¿Piensan tienen la misma naturaleza bélica que nosotros? Porque somos bien bélicos. Y aquí me gustaría como recordar esta reflexión que hace Neil deGrasse Tyson, que dice, o sea, imagínate que la diferencia genética entre un chimpancé y nosotros es solamente del 2%. O sea, prácticamente el 98% de nuestro ADN con el de un chimpancé es el mismo, y solamente nos diferencia el 2%. Ahora imagínate que existe una civilización inteligente y que la diferencia que hay entre ellos y nosotros es también un 2%. ¿Te imaginas esa diferencia? O sea,
Sí, sería probable que incluso que estos seres pues ni siquiera nos consideren a nosotros como especies inteligentes, ¿no? Y que ni siquiera tengan intención de intentar comunicarse con nosotros por la misma razón. Eso es lo que da miedo, porque te imaginas una civilización infinitamente muchísimo más avanzada, que al igual que nosotros es una depredadora de recursos naturales, llega y dice, o sea, la guerra no es contra ti, ¿no? Pero yo me voy a llevar esto porque lo necesito. Y no es contra ti, o sea, no tengo nada en tu contra, pero, o sea, tus arcaicos palos no hacen nada en contra de mis metralletas, por ejemplo, ¿no? Claro, precisamente ese escenario es el que nos planteaba Stephen Hawking, ¿no? Que cuando le preguntaban, oye, pues, ¿qué tendríamos que hacer, ¿no? Si una civilización extraterrestre, pues, se contacta con nosotros, ¿no? Su respuesta rotunda es nada, no responder absolutamente nada, ¿no? Porque, pues, no sabemos las intenciones con las cuales, pues, estas civilizaciones nos podrían ver a nosotros. Eso es lo que da miedo. O bueno, no lo que da miedo a lo mejor, pero sí lo que da incertidumbre, ¿no? Y fíjate que tiene mucha razón. O sea, tiene mucha razón basándose en el Antropocentrismo. Antropocentrismo, exactamente. Porque, pues, ¿qué pasó, no? Nada más hay que ver hacia atrás en la historia de la humanidad. ¿Qué pasaba cuando, pues, las colonizaciones, las colonizaciones nórdicas, ¿no? A Islandia, por ejemplo, a Groenlandia. ¿Qué pasó en el siglo XV, ¿no? Cuando colonizaron América. ¿Qué pasó en el siglo XVII o XVIII cuando colonizaron Australia, cuando colonizaron África? Pues básicamente solamente llegaron a explotar recursos, a acabar con la gente, con las civilizaciones, a masacrar su cultura y a, según ellos, pues llevarles pues la verdad. La verdad. Ajá, exactamente, sí, claro. Tanto espiritualmente como tecnológicamente. Entonces, pues tiene mucho de razón Stephen Hawking, ¿no? Tenía mucho de razón en pensar pues que podría ser temible el poder contestar una señal extraterrestre de cualquier tipo, ¿no? Y ese es un escenario, ¿no? O sea, un escenario es que sean bélicos y que quieran llevar la verdad a todas partes. Y la otra es, pues que a lo mejor por el contrario, ¿no? Puedan decir, pues mejor me quedo escondido, ¿no? De manera intencional. Quizá porque, pues, ¿para qué me voy a ir a poner en contacto con estas que, pues no... Claro, no están en un tienen nivel intelectual que el mío, ¿no? Claro, O sea, no tendrían nada absolutamente que aportar, pero ¿qué es, insisto yo, qué es lo que sí podríamos aportar? Recursos. sí, recursos. A menos de que, evidentemente, ya sean una civilización que hubieran pasado, ¿no? A lo mejor su adolescencia tecnológica, como decían. Y que ya no busquen ser bélicos, sino más bien su visión sea otra, ¿no? Pero repito, solamente estar especulando porque no lo sabemos. Sí, no, y una vez más, pues imaginemos que pues a modo de conclusión podría decir que probablemente y evolutivamente, como decimos aquí en la Tierra, pues hay una alta probabilidad de que exista vida en otros planetas, ¿no? Sin embargo, pues como comentábamos hace unos minutos, probablemente para el ser humano sea imposible distinguirla, ¿no? A lo mejor la tenemos enfrente de nuestros propios ojos y no la conocemos, ¿no? Porque, pues, una vez más, ¿cuántos tipos de vida conocemos? Nada más conocemos un ancestro de vida, una sola especie, de la cual nacieron absolutamente todos los reinos. Entonces, pues el pensar que vamos a visibilizar vida extraterrestre parecida a la humana, o parecida al animal, o parecida a las bacterias, pues es reducir mucho también el espectro, ¿no? Pero pues, también es cierto que no tenemos ninguna otra manera de poder dilucidarla, ¿no? La estadística pues dice que sí, pero pues la práctica nos dice que, bueno, pues sí, entonces, ¿en dónde está? No podemos asumir que las reglas de la vida son iguales en todas partes. Sin embargo, también, como llegan a pensar algunos grandes pensadores, tomando en cuenta la estadística de los elementos en la tabla periódica que existen en lo largo y ancho del universo, pues también nos podemos hacer una muy clara idea de que probablemente la vida sí esté basada en carbono, ¿no? O sea, porque ¿de qué estamos hechos nosotros? Pues de los elementos más comunes que hay en el universo. Sí, o sea, definitivamente, pues hay leyes, hay física, hay química, ¿no? Y esas son constantes en todo el universo, ¿no? Así es. Así como un planeta, todos los planetas son redondos, pues... Sí, son ciertas leyes que tienen que seguir la naturaleza. Exactamente. Y probablemente también apliquen para la vida, no lo sabemos. Probablemente sí, porque es lo que tiende a lo mejor la química y la física. Y este tema es tan vasto
es tan intrigante y es tan... Yo diría que es prácticamente todo es posible, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si invitamos a nuestros oyentes a que nos escriban y nos den... Que nos den sus comentarios, que ¿no? nos den sus comentarios. Ellos, ¿cómo creen que podrían ser la vida en otros planetas? Como los xenomorfos de Alien, como los hombrecillos verdes, los hombrecillos grises que nos muestra Maussan también, ¿no? También Digo, es una posibilidad. Mira, al final del día, como lo decíamos, es pues la exploración del universo, ¿no? En busca de vida extraterrestre, o sea, tal y como la concebimos en nuestras cabezas, ¿no? Pues sigue siendo un misterio, ¿no? Sigue siendo un misterio y sigue siendo una pregunta que nos enmarca porque nos continúa impulsando nuestra curiosidad y las ganas de hacer investigación científica al respecto, ¿no? Aquí yo plantearía la pregunta de ¿podríamos tener un buen momento? O sea, este es a lo mejor un buen momento para escuchar señales o para detectar señales de vida en otros planetas o de algunas otras partes en la oscuridad del cosmos. No lo sabemos, pero como decíamos, pues la realidad es de que lo que podamos especular en el momento, si algún día llega a pasar y llegamos a encontrar una civilización extraterrestre, todo lo que pudiéramos haber especulado muy seguramente no tendrá nada que ver con lo que habíamos pensado, ¿no? Probablemente. Yo aquí terminaría mi intervención citando una frase de Carl Sagan que me gusta mucho sobre este tema y que dice: siempre hemos mirado a las estrellas y nos hemos preguntado si allá afuera habrá otros seres que piensen y se asombren. En un escenario cósmico tan vasto y antiguo que está más allá de la comprensión ordinaria de los humanos, estamos un poco solos. En el sentido más profundo, la búsqueda por vida extraterrestre es también una búsqueda por saber quiénes somos. Pues hasta aquí, amigos, ha llegado el episodio. Si te gustó, no olvides suscribirte al canal, síguenos en todas nuestras redes sociales, dale like y escríbenos, que nos dará mucho gusto platicar contigo, responderte tus dudas o platicar de cualquier tema que creas que es interesante. Nosotros fuimos Daryl y Charlie y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.